Bienvenido, Gabriel, a Infortambo Podcast. Qué alegría contar contigo nuevamente para hablar de este tema en esta época del año. Bien, cuéntanos un poco qué rol ocupa el ensilaje de maíz en la producción de chela. Nos zambullimos de lleno en el tema. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, darles las gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos en esta exclusividad con Infortambo. Dar los buenos días y qué mejor empezar hablando de uno de los cultivos, creo yo, más interesantes que hoy en día estamos sembrando en nuestro querido sur de Chile, ¿ya? Para ir de lleno a la pregunta que me acabas de realizar, la importancia en el fondo del ensilaje a la producción de ganadera, mira, creo yo que una de las razones es la calidad energética, sin duda, y también de la fibra que presenta el cultivo. En conjunto también esto genera un gran volumen, tanto ya sea de materia seca como materia verde, ¿ya? Y además acompañado de su alto rendimiento que ofrecen los parámetros que mencioné recién, genera que recalque en el aspecto económico un efecto de dilución por su bajo costo por kilo de materia seca por hectárea, ¿ya? Si bien los costos de establecimiento del cultivo han ido variando según, por ejemplo, los precios de los fertilizantes, los valores también de arriendo cada vez van en alza, los fertilizantes varían, pero en el año en curso que estamos realizando, estamos llegando alrededor de 1,8 a 2,3 millones por hectárea, ¿ya? El establecimiento del cultivo propiamente tal. Pero esto aún sigue siendo bajo el valor del kilogramo de materia seca por hectárea en el fondo, o sea, el kilogramo de materia seca ofrecido, ya llegando a un costo entre 110 a 160 pesos el kilo de materia seca. Obviamente estos van variando según el rendimiento, la tecnificación utilizada. Teniendo en cuenta lo mencionado recién, también se debe considerar que en el sur de Chile hay que tener disponibilidad en el fondo de un alimento energético y tenerlo disponible en inviernos de grande relevancia, ya que la pradera no logra, ¿cierto?, satisfacer los requerimientos en épocas donde hay más abundancia y la calidad también de este parámetro. Entonces, por eso es tan relevante el producir un alimento en las épocas de escasez, y qué mejor el maíz que nos entrega para nuestro, ya sea ganado lechero y ganadero, los aspectos energéticos para producir. Bien, Gabriel. Bueno, dijimos que ibas a volver y volviste. Acá estamos nuevamente en Infortambo Podcast. Y bueno, yo quiero arrancar con la pregunta de qué recomendaciones le darías específicas a los productores para la siembra de maíz con el propósito, pues, de ensilaje. Perfecto. Sí, hay recomendaciones y varios aspectos específicos ya en el propósito del ensilaje en el fondo, pero yo creo que una de las más importantes son sin duda la elección de libre a utilizar, ya según su condición edafoclimática, así donde se presenta. Eso es muy importante, las condiciones edafoclimáticas. También la elección correcta del suelo y la ubicación del potrero, netamente por un hecho de tener menor prevalencia de helada, ¿ya? También realizar muestreo y análisis de suelo, idealmente todos los años. El maíz se desarrolla mejor en pH 5,8, además que requiere niveles medio a altos de fósforo y potasio, ¿ya? Entonces, por eso es tan relevante ir de la mano con un buen muestreo de suelo y tener los resultados en la mano. Con anticipación también, realizar un buen barbecho químico, eliminar la mayor cantidad de material vegetal, ¿ya? También realizar una buena preparación de cama de semilla. En sí recomiendo utilizar una pasada de subsolador en otoño, ¿ya? También con respecto a la fertilización, ya sea nitrogenada y potásica, realizarlas en forma separada, como pre-siembra incorporada, ¿ya? Y incorporarlas en el último rastraje, ¿ya? Ese es otro aspecto importante. También la siembra que no sea menor a temperatura de suelo a 12 grados, ¿ya? Idealmente arriba de 12 grados sembrar. También
con respecto a la siembra, durante la siembra, utilizar el fósforo localizado. Al maíz como planta en sí le encanta el fósforo, entonces es muy importante localizarlo, por ejemplo, en monomónico, y también esto puede variar si el agricultor usa solo mezcla también, ¿ya? Sembrar una densidad entre los 105.000 a 110.000 semillas por hectárea, ¿ya? También tener en cuenta una profundidad de semilla de 3 a 4 centímetros aproximadamente, una distancia del fertilizante respecto a la semilla de 4 a 5. ¿Ya? Esos son, en el fondo, son temas un poco más de manejo de terreno con las máquinas, pero de gran relevancia a la hora de producir maíz. Una distancia. Antiguamente las distancias iban de 70 a 75 centímetros en trilera. Hoy en día ya hay máquinas que te dan para sembrar a 50 centímetros, ¿ya? En trilera. Entonces, por eso dejo estos aspectos, tanto 50, 70, 75 centímetros es un parámetro de siembra adecuado. Luego de sembrar, sin duda y muy relevante, aplicar preemergente, ya con un lapso desde el día 1 que sembraste hasta el día 5, ya no más que eso. Pero es gran relevancia utilizar preemergente. Aplicar postemergente, bueno, según la necesidad que requieran, suelen ocuparse en suelos de mayores, donde llevas muchos años maíz sobre maíz, suelen ocuparse más postemergentes, pero en suelos donde viene de una pradera, por ejemplo, primer año maíz, basta muchas veces con el preemergente, pero hay que tenerlo ahí en la retina si es que es necesario ocuparlo. Aplicar insecticida, sin duda al aparecer los primeros individuos de insectos, y puede ser de la mano con las aplicaciones de bioestimulantes, ¿ya? Otro parámetro, y ya tirado ya hacia la etapa de cosecha, con un 32% materia seca, cosechar, y que el grano esté en 3/4 línea leche, que se le suele llamar, en grano, ¿ya? Muy relevante también sobre el almacenaje, ¿ya? El correcto picado y corte y del picado, también la compactación, y por último también el tapado del ensilaje. Ya son claves para, en el fondo, un almacenado de al menos 30 días, y idealmente, ojalá 60 días abrir el ensilaje. Eso les podría decir sobre esa pregunta. Perfecto. Gabriel, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que nos diste, que son un montón, están buenísimas, son muy claras. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, no? Que, digo, todas estas recomendaciones, ¿cuáles son las más desafiantes de cumplir, no? ¿Cuáles son las más difíciles de cumplir? ¿Y qué consejos desde Ferozor nos pueden acercar? Mira, interesante pregunta. Yo creo, a ver, creo que uno de los desafíos más importantes a la hora de producir maíz estarían, lo vemos nosotros desde Ferozor, la prevalencia y la sensibilidad de helada, ¿ya? Ya que el maíz, siendo una planta muy noble y resiliente, ya hay que tener en cuenta eso, las heladas pueden llegar a afectar a la planta completa, ¿ya? Generando ruptura en el fondo, en el líquido interno de las células, y posterior en el fondo necrosis de los tejidos, ¿ya? Y que esto directamente nos afecta en la capacidad la capacidad fotosintética de la planta, y obviamente me contrarresta llegar a un rendimiento potencial. Otro aspecto, y no menor, también vemos la dificultad en nuestra zona, la disponibilidad de máquinas al momento óptimo de cosecha, ¿ya? Que me juega un rol importante. Muchas veces no puedo cosechar en el óptimo porque no tengo disponibilidad de máquinas, ya que suele ocurrir que la gran mayoría suele sembrar en la misma fecha porque están en las mismas condiciones de edad climática. Por ende, se condiciona una cosecha óptima si uno quiere cosechar al 32% o al 35% de materia seca en la misma fecha, pero todo el resto quiere cosechar de igual forma. Entonces, obviamente hay diferencias según la precocidad que uno está utilizando del maíz de cada híbrido, que lo va a determinar finalmente la oferta que existan de híbridos en el sector. Pero uno de los desafíos más comunes están las heladas y la disponibilidad de maquinaria cosecha. Bien, hablemos un poquito ya más del cultivo, ¿sí? Como de la calidad del ensilaje de maíz. ¿Qué factores afectan esta calidad? Ya, perfecto.
Mira, creo yo que primero que nada hay que recordar que más o menos teniendo en consideración que el ensilaje ofrece la posibilidad de asegurar alimentos, ¿cierto? Durante épocas donde la producción para conservarlo es limitada en invierno, por ende se hace forraje en las épocas donde hay mayor disponibilidad. Eh, Creo yo que por eso es importante seguir paso a paso algunos elementos. Lo que hablé anteriormente, cosechar un 32% de materia seca con 3/4 línea de leche en grano, sin duda esto nos va a facilitar la fermentación, perdón, de los carbohidratos, ¿ya? También otra cosa muy relevante a la hora de ensilar es la ruptura de los granos mecánicamente por la máquina, el cracker, ¿ya? Favorece la liberación de almidón y propicia una mejor utilización de la energía entregada por el almidón. En el caso, si nos vamos al picado de fibra, es de vital importancia el largo correcto del material a ensilar. Debe tener una distribución relativa entre los distintos tamaños de partículas. Y esto en el fondo nos va a permitir, por un lado, una buena compactación y en consecuencia una conservación anaeróbica. Además, muy relevante es el proceso de almacenamiento y compactación, ¿ya? Por eso fui en orden, en el fondo, teniendo un mejor picado, un largo de fibra determinada, va a propiciar un buen sellado. Y con un buen sellado, en el fondo, el objetivo es eliminar la mayor cantidad de oxígeno, ya que este elemento, el oxígeno, rechaza la consecución de las condiciones anaeróbicas, ¿ya? Que serían necesarias para el desarrollo de bacterias, que producen, por un lado, ácido láctico y que promueven, en el fondo, una disminución del pH. Y esto, en el fondo, nos va a ayudar a evitar que proliferen patógenos y se nos pueda llegar a podrir o producen putrefacción, en el fondo, en el ensilaje. Por eso, sin duda, los invito a realizar una buena elaboración a la hora de producir maíz. Si bien podemos tener todos los manejos desde siembra a la etapa de maduración del maíz pero en perfectas condiciones, pero la etapa también importante es la cosecha y la elaboración de este ensilaje para almacenarlo de buena forma. Excelente, Gabriel. Nos encanta conversar contigo porque siempre aprendemos un montón. Sos nuestro referente, eres nuestro referente en el tema. Y por eso la siguiente pregunta tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de las novedades en materia de ensilaje de maíz? ¿Qué avances tecnológicos hay que nos puedas compartir a nosotras y a nuestros oyentes? Mira, muy buena pregunta. De hecho, hay algunas tecnologías que ya se están utilizando en algunos años. Una de estas, creo yo que es muy relevante, el ámbito de inoculantes bacterianos, ¿ya? La verdad que hay resultados muy positivos en la conservación del ensilaje, aportando a tener un alimento de buena calidad nutricional y libre de patógenos, que también eso es muy importante, porque si no pueden afectar la salud de nuestros animales. Más o menos quiero comentarles brevemente el concepto del uso de cultivos bacterianos, ¿ya? Que para mejorar en el fondo la fermentación. Esto empezó alrededor del siglo pasado y se trata en el fondo de dos tipos de bacterias, o por sí solas o en combinación de homofermentativas y heterofermentativas, ¿ya? O una combinación de ambas, como les dije. Estas, bueno, sin duda poseen actuaciones diferidas en el proceso de ensilaje cuando estas están presentes, pero donde participan dos bacterias al menos que son fundamentales y que dentro de Ferozor, por nuestros proveedores, nos gusta trabajar con estas bacterias que son las Lactobacillus plantarum y Lactobacillus bushneri, ¿ya? Estas bacterias en el fondo están pensadas para, sin duda, plantas que presentan un valor agronómico, ¿ya? Para una alimentación en épocas de escasez de forraje. Pero ¿por qué digo esto? Porque no tenemos que olvidar que en forma natural las plantas ensiladas poseen estas bacterias, ¿ya? Pero su concentración y eficiencia se supone menor al de las bacterias contenidas en los aditivos biológicos. Entonces, por eso es tan relevante e importante y tenemos que adicionarle estos inocular estas bacterias. Hay que recordar que las bacterias epifíticas de ácido láctico fermentan los carbohidratos hidrosolubles del forraje.
Entonces estos producen ácido láctico y en menor cantidad ácido acético. Al generar estos ácidos, el pH del material baja, inhibe la presencia de microorganismos que puedan provocar la putrefacción, ¿ya? La diferencia en el fondo entre aditivos radica principalmente en la cepa bacteriana y la conservación a utilizar. Y es por eso tan relevante esta herramienta que nosotros como Ferosol, ahora que se viene la época de cosecha del ensilaje, recomendamos utilizar estas bacterias. Y hay una gama de productos que traen estas bacterias, pero unos contienen diferentes cepas bacterianas o la misma cepa bacteriana, pero algunos con mayor concentración, ¿ya? Que eso va a ayudar bastante en el ensilaje. Esa es una herramienta. Creo que otra herramienta y muy importante y que está disponible para los agricultores es la disponibilidad de híbridos con mayor precocidad, ¿ya?, en el mercado. Encontrando en el mercado híbridos desde FAO 160, que son muy cortos, ¿ya?, pero en el fondo promueven el uso en lugares donde las sumas térmicas no logran, en el fondo, satisfacer híbridos más largos. En nuestra empresa, Ferosol Agrícola, contamos con la importación propia de algunos híbridos, ¿ya? Y el híbrido más corto que nos encontramos en el sur de Chile lo importamos nosotros, que es un híbrido que se llama Scandina, de un FAO 160, y que tiene una suma térmica de 1240 grados a cosecha. Cuando lo cosecha un 32%, llega a 1240 grados de suma térmica, y a floración con tan solo 750. Entonces creo yo que una de las herramientas hoy en día disponibles estaría de la mano estos inoculantes bacterianos y también la disponibilidad de híbridos más precoces. Perdóname, esto para terminar de entender. Y el tema de los híbridos precoces también colabora con el timing a la hora de que no se concentren todos pidiendo a la misma hora las cosechadoras. Si tengo híbridos precoces también soluciono ese problema, ¿cierto? Justamente. Teniendo en cuenta que estamos en una zona edafoclimática donde hay cientos de productores de maíz, ¿ya? Podemos condicionar con un maíz más corto a tener mayor disponibilidad de máquinas. Sin duda es una herramienta que se puede utilizar para varios factores. Bien, yo creo que se llevaron todos nuestros oyentes con todas estas preguntas anteriores varios tips y herramientas para poder aplicar bien el ensilaje de maíz, pero claramente antes de irnos me gustaría hacerte una pregunta, y es si tienes algún mensaje final para los productores de leche que te están escuchando hoy en Infortambo Podcast. Sí, mira, bueno, invitarlos a seguir produciendo maíz. No olvidarnos de que sin duda nuestros agricultores pueden ser solamente producción de leche, solamente algunos productores de carne, o viceversa, ambos. El maíz nos va a entregar un alimento de bajo costo, ¿ya?, que es tan importante hoy en día. Lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a comentar. Si bien esto es un negocio, hay que producir, pero hay que tratar también de producir a bajo costo. Los invito a seguir produciendo maíz. Si bien el clima va variando, se nos pone adversidades, pero creo que estas herramientas y el hecho de empezar a hacer las cosas bien, desde la elección de un potrero hasta la cosecha y el almacenaje, que traté de ser bien, dar hincapié en eso, si hacemos todos esos manejos muy bien, no tiene por qué irnos mal, ¿ya? Podemos superar ciertas adversidades y no olvidarnos que el maíz es resiliente a las adversidades y les va a producir muy bien. Perfecto, Gabriel, muchas gracias por este espacio. Nuevamente esperamos tenerte en un próximo episodio, un tercero posiblemente, y no sé si María Inés quiera decir algo para cerrar, pero agradecerte, Gabriel, es un lujo, la claridad conceptual. Para toda la comunidad de Infortambo vale mucho esta claridad conceptual que nos invita a saber dudar y hacernos mejores preguntas, así que de nuestra parte, gracias. Gracias a ustedes por la nueva oportunidad. Que tengan Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.